vuelvo al primer piso. Si usted no hace el plan de vuelo antes de salir del MIA, usted no va a llegar a ninguna parte, pero se le va a caer el avión. O si llega, va a llegar atrasado y qué sé yo. Una opinión que yo bastante comparto, además. Según el doctor Faisel, ¿cuál es la necesidad histórica imperiosa? La necesidad histórica per antonomasia en este momento en la islita que nacimos muchos de nosotros. ¿Cuál es esa necesidad histórica? Según él, es un proyecto de país. Todos estos términos ya él lo manejó en su anterior programa y nos trajo unos reviews muy positivos. Bueno, a partir de aquí vamos a darle de nuevo la pelota. Ya hizo los lanzamientos de rigor de calentamiento. Todo listo. Play ball. Vamos a darle la pelota para que empiece a pichar. Y vamos a traer, por favor, a señor de Abolengo. Usted me puede dar la cortina del enfoque de hoy para traer a nuestro invitado después de la introducción que le hice. No me vaya a hacer usted la gracia de ponerme al invitado con otro segmento. ¿Usted me lo promete? Bien, adelante. Vamos con el enfoque de hoy con nuestro amigo Faisel Iglesias. Buenas noches, Faisel. ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrés. Un placer estar contigo y con tu público. Realmente es un momento muy grato y además pudiera ser trascendente. Yo hice lo que hacía en el voleibol cuando era muchacho. Sabe que el voleibol es un juego de muchos engaños. Y salta fulano y no es el que... Y de pronto viene un preparador y pone la pelotica ahí de la... Y generalmente salía un tipo de atrás, no sé qué, y ¡ra! Y metía el remate. Ya yo te pasé la pelota, ahora este timón es suyo y usted adelante. Tú me decías, me planteaba esta necesidad histórica, que hace falta un proyecto de país. Todo esto va rodeado de varios conceptos que tú nos vas a ir dando. Yo creo que debíamos quizás empezar por ahí, a menos que tú pienses que hay un concepto anterior que explicar que no hayamos explicado ya. Bueno, Andrés, indudablemente nosotros los cubanos tenemos que preguntarnos muchas cosas y tenemos que analizar profundamente el discurso de nosotros sobre la isla. Y una de las primeras preguntas que debiéramos hacernos es, ¿hemos tenido los cubanos, nosotros los cubanos, alguna vez un proyecto de país? ¿Acaso sabemos lo que es un proyecto de país? Porque cuando hablamos de un proyecto de país, tenemos que hablar del proyecto de todos los elementos del país, de todos los ciudadanos del país, de todas las personas que viven en el país. Y por consiguiente, no podemos entonces estar pensando en un grupo de personas. No podemos estar pensando en un partido. No podemos estar pensando en una ideología, en una doctrina, porque estaríamos hablando de parcialidades, no estaríamos hablando de todos los componentes del partido. Incluso no podíamos hablar de una revolución como proyecto de país, porque una revolución, si la dejamos después como proyecto de país, va a abarcar solamente a los revolucionarios que triunfan y va a excluir, como hizo el régimen de Fidel Castro, a las que perdieron en la revolución. Y eso causa división, causa conflicto, y eso precisamente trajo y ha traído como consecuencia esa infelicidad histórica de nuestro país. De modo que un proyecto de país tiene que ser, como dijo José Martí, con todos y para el bien de todos. ¿Y cómo se puede lograr un país donde nosotros podemos incluir a todos, incluso a los vencedores y a los vencidos? Porque una vez que nosotros vayamos y derrotemos a las fuerzas que nos impiden la plenitud hoy, no podemos implantar un proyecto de país donde solamente quepamos nosotros, porque ¿qué vamos a hacer con esas otras personas que hoy incluso están
en el régimen, que están simpatizando con el régimen, vamos a crear una isla fuera de Cuba y los vamos a echar allí, o se los vamos a echar a los cocodrilos de la Sierra de Zapata. No, tenemos que pensar como pensó Mandela, en un país con todos y para el bien de todos, como lo consagró incluso Martí desde el siglo XIX. ¿Y cómo se puede lograr entonces un país con todos y para el bien de todos? Bueno, ya hemos dicho que no puede ser el proyecto de una revolución, porque entonces sería nada más que el proyecto de los revolucionarios. Y habría entonces que meter presos, sacar del país, etcétera, a las personas. No, queremos un país con todo. Un proyecto de país tiene que ser con todo. No puede ser el proyecto de un partido político, ni de dos partidos políticos, porque la mayoría de las personas no son militantes del partido, ni creen en partido. De modo que no puede ser tampoco un proyecto partidista. No puede ser tampoco un proyecto religioso, porque también estaríamos cayendo en una parcialidad. Entonces, es necesario un proyecto de país donde podamos abarcar todos los ciudadanos del país. Y entonces, en virtud de lo que lo podemos hacer. Bueno, los proyectos de país se han manifestado históricamente de distintas maneras. Han habido distintas formas de proyectar los proyectos de país. Uno han sido los pactos sociales, otros han sido los contratos sociales, otros han sido las constituciones, otros han sido los proyectos de país fundamentados en valores de una sociedad, pero que no están escritos como en una constitución, como por ejemplo Inglaterra, como por ejemplo San Marino, como por ejemplo Israel. Y está un proyecto de país novedoso que estamos nosotros proponiendo, propio para la era de la revolución digital. Hazme un favorcito, estamos en el tercer piso, vamos a bajar al primero un momentico y dame una breve síntesis de cada uno de estos ejemplos que acabas de poner. Bien, te decía que la forma de proyectarse los proyectos de país, pues a través de pacto social, contrato social, constitución, ¿cómo se llama? Constituciones no escritas, como el caso de Inglaterra, y el pacto social como modelo. ¿Qué es el pacto social? Bueno, el pacto social tiene origen bíblico y está precisamente en el Antiguo Testamento y lo consagraron en la modernidad los fundadores de lo que es hoy los Estados Unidos, que son aquellos peregrinos, aquellos religiosos que en busca de libertad vinieron a esta parte del mundo, el norte de América, para fundar un país donde se respetaran precisamente los derechos del hombre, procurando la salvación del hombre como tal, porque ellos estaban impregnados del sentimiento religioso del protestantismo. Es decir, es la visión de los protestantes del pacto social del Antiguo Testamento, que lo que procura es la salvación del hombre, es decir, conservar los dones del hombre. En consecuencia, el pacto social surge como un proyecto de país donde se consagren como inviolables las dignidades que les da Dios o la naturaleza al individuo, que se le ha venido a llamar después con John Locke los derechos inalienables, y últimamente se le llama derechos humanos después de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948, terminar la Segunda Guerra Mundial. ¿Y en qué consiste? Entonces, bueno, que hay unos derechos en que las personas los tienen por el simple hecho de venir a la vida y que no se le debe a ningún político, no se le debe a ninguna revolución, no se le debe a ninguna ideología, no se le debe a ninguna doctrina, sino que son sencillamente dones. El derecho al pensamiento, el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad. Y José Martí lo expresó en lo que él, de manera magistral, lógicamente, como era el decir de José Martí, cuando dijo: yo quiero que la ley primera de la República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Fíjense, José Martí, cuando habló de un proyecto de país, no habló que quiero que sea un proyecto de país basado en los derechos fundamentales, ni en los derechos políticos, ni en los derechos laborales. No, dijo
quiero que la ley primera de la República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Es la manera de no excluir a nadie. Son los derechos que hay que respetarle a todos. En consecuencia, el hombre siempre conserva su dignidad, conserva su señorío, conserva lo que pudiéramos llamarle hoy su soberanía. Y eso está fundamentado también en la doctrina de la cristiandad, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y eso es lo que nos permite a nosotros abogar ahora en el siglo XXI del empoderamiento del ciudadano, de la soberanía del ciudadano. Por tanto, en el pacto social, el ciudadano nunca le cede la soberanía al Estado, porque el hombre siempre va a tener al Estado como un instrumento a su servicio, porque el soberano es él. Ese es el pacto social. Ahora, ¿qué es el contrato social? El contrato social surge mucho tiempo después con la Ilustración francesa. Y ahí tenemos a Hobbes y ahí tenemos a Rousseau, que son los máximos exponentes de la doctrina del contrato social. Por cierto, en la tesis de Ignacio Agramonte, en el segundo párrafo, que me recomiendo a todos que lean Agramonte su tesis de graduación, que para mí es el primer proyecto que hemos tenido los cubanos y el más aceptado, y para mí Agramonte, como lo dije en otra oportunidad, es el estadista cubano más importante de la existencia de nuestra nación, incluso más importante que Martí como estadista, porque Martí tenía un ideario pero no tenía un sistema. Agramonte sí tenía un sistema. Y ya Agramonte en su tesis de graduación en el año 1862, en el mes de febrero, en una sabatina, planteó la tesis de que en el proyecto del país de Cuba no Rousseau y no Hobbes, es decir, no un contrato social. Ahora, ¿por qué Agramonte dice no al contrato social? Porque el contrato social tiene orígenes en Epicuro, 5 siglos anterior al nacimiento de Cristo. Y Epicuro planteaba que hay unos derechos que se dan los hombres y que deben delegar en ese instrumento que se llama Estado para que el hombre lo garantice, y fundamentado en esa tesis de Epicuro, que negaba que los hombres nacían con ciertos derechos, que ni la naturaleza ni Dios le daba ningún derecho, sino que eran los hombres en el uso de su razón y de su voluntad. Surge entonces esa tesis, la agarra Rousseau y Hobbes, y plantean que los hombres en convención, para poder vivir en sociedad, debieran llegar a unos acuerdos, a unas leyes fundamentales, e iban a delegar en un instrumento llamado Estado, para que el Estado se comprometiera a garantizarla, de modo que el hombre fuera capaz de vivir en armonía en virtud de las leyes que él mismo se daba, en virtud de su razón, y que para eso tenía incluso que sacrificar ciertos derechos individuales para someterse a la voluntad del Estado. ¿Cuál es el problema que hay aquí? ¿Y qué es lo que nos demuestra después Agramonte y otros estudiosos? Pero para referirnos a nuestro estadista por excelencia, el problema es que cuando usted delega en el Estado, que el Estado le garantice sus derechos, usted está renunciando a su dignidad, está renunciando a su capacidad a pensar por su propia cabeza, y está entregándole su soberanía al Estado. Y por tanto ya usted empieza a ser un menor de edad. Y el Estado indudablemente comienza entonces a ejercer el poder a través de las instituciones que crea, ya no para hacer lo que tú quieres, sino para que tú hagas lo que él quiere. Y utiliza los jueces, los tribunales, la policía, los ejércitos, etc. De modo que el Estado entonces se convierte, en virtud del contrato social,
en la expresión de la voluntad de unos políticos que ya ellos en el Estado se convierten en los soberanos y le quitan, por tanto, la soberanía a los ciudadanos. Por tanto, se habla de estados soberanos. Es por eso que muchos estadistas, los más consagrados en el mundo para mí, los tres estadistas más importantes de nuestra historia, me refiero a Jefferson, me refiero a Mandela, me refiero a Ben Gurión, no aceptaron el contrato social. No aceptaron el contrato social. Porque lo que iba a salir de esa convención, de esa asamblea constituyente, podía ser un monstruo que era expresión de la voluntad de esos políticos que están en el poder, que unos por intereses, otros por idealismo y otros por prometer más de lo que pueden dar para ganarse la gracia de los votos, pues propongan más cosas de lo que se pueden dar en un momento, como nos pasó, por ejemplo, en la Constitución de 1940 en Cuba, que se consagraron una serie de derechos al pueblo que después el Estado no tenía manera de garantizarlo porque el desarrollo económico y social del país no lo permitía. Se hablaba del derecho al trabajo, se hablaba del derecho a la salud, del derecho a la educación, una cantidad de derechos que el país en aquel momento no tenía condiciones para darla. Y el pueblo, como se creía que los tenía, porque se los habían prometido los políticos y lo habían consagrado en la convención, pues empezaron a exigirlo y comenzaron las tangas, y eso trajo como consecuencia a un conflicto social tan grande que provocó el golpe de Estado de Batista. Y de ahí ya sabemos cuál es la historia posterior. Hay otra tercera concepción que es lo que se le llama la Constitución. La Constitución. Y ahí sí hay un problema semántico más que de fondo. Porque en definitiva lo que llamamos constituciones no son más que un pacto social o un pacto social o un contrato social. Lo que pasa es que se le llamó constitución a la primera que existió en el mundo, que por cierto en esencia era un pacto social, a la Constitución norteamericana, porque cuando los norteamericanos fueron a darse su proyecto de país no tenían un Estado. Y entonces se vieron en la necesidad de constituir un Estado. Pero lo que nosotros llamamos hoy Constitución norteamericana no se parece en nada a lo que se viene hablando hoy de Constitución. En primer lugar, porque la Constitución norteamericana no es un solo documento. La Constitución norteamericana comienza primero con un escrito hecho por Jefferson que se llama la Declaración de Independencia de Jefferson, 10 años antes de la Constitución, donde Jefferson expresa los fundamentos históricos, filosóficos y políticos de la nueva sociedad-estado, de la nueva Estado-nación que se va a crear. 10 años después, Madison consagra el Bill of Rights, que son precisamente esos derechos inalienables que son los que el Estado tiene que protegerle a los ciudadanos. Y hay un tercer documento que es precisamente el Acta de Constitución de los Estados Unidos, que fue un año después de la declaración del Bill of Rights de Madison. Y esos tres documentos unidos, estudiados, consagrados e instrumentados, pero sobre todo interpretados por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, es lo que se le viene a llamar Constitución norteamericana. De modo que la Constitución norteamericana no es producto de una asamblea constituyente, ni se trata de un solo documento. Pudiéramos hablar mejor de un sistema constitucional. Pero además un sistema constitucional vivo, porque lo que dice la Constitución es lo que dice el Tribunal Supremo. Hay una sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que uno de los jueces dice, con cierta desfachatez, pero con absoluta verdad de origen, de que la Constitución dice lo que decimos nosotros. Ese es lo que le ha llamado Constitución.
De modo que si nosotros los cubanos estamos pensando en un proyecto de país, tenemos que pensar en un contrato social, en un pacto social o una constitución. ¿Acaso Cuba necesita una constitución? ¿O ya Cuba está constituida históricamente como nación-estado y reconocida internacionalmente para que hay que hacer una constitución? Yo creo que los cubanos tenemos que llegar a una serie de acuerdos en virtud de un pacto social o de un contrato social. Tenemos que discernir e interpretar cuál de los dos es más eficaz y más atiende a nuestras necesidades históricas. Yo creo que es el pacto social. Después, existe otra expresión, otro instrumento, otra forma de expresar los proyectos de país, que es el inglés. Que los ingleses no tienen ningún documento, sino son una serie de valores históricamente reconocidos por la sociedad, interpretados con profundidad por sus filósofos y sus juristas y creadores de estados de derecho en la aplicación diaria de acuerdo a las necesidades del momento. Porque ahí surge también otro problema filosófico. Es decir, en la concepción inglesa no es que haya una ley y que la gente tenga que hacer lo que dice la ley, sino que hay una realidad que provoca o exige una solución que crea un Estado de Derecho. Pudiéramos decir entonces que el sistema legal británico, para no llamarle ley, el sistema legal británico se basa en coyunturas legales más bien que en incisos y epígrafes. Es un sistema complejo, pero se trata fundamentalmente de la creación de los jueces. No quiere decir que el Parlamento, como expresión de la voluntad del pueblo en determinado momento, no cree políticas públicas. Y no quiere decir que los jueces no tengan en cuenta eso. Claro, los jueces tienen que tener en cuenta eso. Lo que pasa es que la fuente fundamental, el poder fundamental, la creación fundamental, está dada precisamente en el sistema judicial. Un sistema judicial que no parte del método deductivo de investigación de los fenómenos sociales. Es decir, el método deductivo es que se va del concepto primero, se va de la ley primero. Y a partir de ahí, pues, se resuelve de acuerdo a lo que está establecido. No. En el concepto inglés se parte de un método inductivo. Es decir, es la realidad la que nos lleva a crear, a resolver una situación en virtud de la cual se crea un Estado de Derecho, y ya eso va creando unos precedentes, va creando unas doctrinas, va ganando el valor de ciencia, y eso indudablemente pues sirve muchas veces de preceptos, de doctrinas que se aplican en la realidad. Pero perdóname un segundo. La realidad es muchas veces despiadadamente coyuntural. Yo tuve hoy un debate interesantísimo en el Tribunal de San Juan al respecto. Y fíjense cuál fue la situación. Es una situación extremadamente triste, porque hay una cliente mía que yo la representé a ella en un caso de droga. Una situación juvenil, pero la muchacha echó para adelante, se graduó de la universidad, pero tiene ese antecedente. Y el juez, en aquel caso, como ella estaba en la droga, le había establecido en la sentencia que no podía tener la custodia de sus hijos. Y eso era una sentencia firme que estaba pendiente. Pero pasando el tiempo, la muchacha se gradúa de la universidad, se casa con un hombre bueno, el hombre es un oficial del ejército, le da buena vida, ella se adapta al buen vivir, es feliz, tiene una clase espléndida, con todas las condiciones habidas y para ver,
y es amorosa, me trata, en el trato que tiene conmigo me doy cuenta cómo puede ser con sus hijos, en la forma que me trata con respeto, me trata con cariño, cree en lo que yo le digo, me da esa confianza, me permite que yo la pueda dirigir profesionalmente. Y imagínense si eso es así con su abogado, ¿cómo será con sus hijos? Lo que sucede es que cuando hay una sentencia de un juez superior que establece que no puede relacionarse con los hijos, habría entonces que revocar esa sentencia. Y por tanto habría que volver a entrar en investigaciones y hacer prácticamente un replanteamiento del caso para que el juez reconsiderara esa disposición que ya era firme. Pero lo que pasa es que había una niña, de todos los 3 hijos que tiene, había una que la pérdida de la madre le ha afectado tanto que la niña se ha intentado suicidar 2 veces y tiene 15 años. Y entonces los médicos dicen que no puede estar en psiquiatría porque la situación de ella no es para estar en psiquiatría. El departamento de la familia dice que no hay condiciones para la situación de ella tenerla en la familia, para tenerla con la familia. Y ningún juez de familia puede resolver el caso porque un juez superior había dictado esa sentencia. Es decir, estamos viendo que una realidad que necesitaba una solución en justicia estaba chocando con el formalismo de la ley. Y la fiscal, apegada a la ley, que los fiscales se apegan mucho a la ley, porque recuerden que los fiscales representan al soberano y generalmente el soberano sigue siendo el poder político, sigue siendo el Estado, pues ellos tratan por todas las cosas que se imponga la ley. Y yo no quería que se impusiera la ley, yo quería que se impusiera la justicia. Y cuando ella hizo su alegato de ese impedimento para que el juez resolviera en el acto sin tener que hacer un procedimiento tan largo que pudiera traer como consecuencia que la niña se atentara contra su vida, yo le dije, yo creo que la fiscal desde el punto de vista de la ley tiene el derecho, pero la ley no es la justicia. Y nosotros tenemos que resolver esto en justicia. Y la justicia es lo armónico, lo equilibrado, lo que hay que resolver en cada caso en particular, de acuerdo a las necesidades del momento. Martí por eso hablaba de justicia, Agramonte hablaba de justicia. Los que hablan de imperio de la ley son los gobernantes que les interesa el poder político. Ante esa situación, la fiscal nunca transó. Y al final yo logré que el juez me entendiera. Y el juez me dijo, yo lo único que puedo hacer es que tú te busques una trabajadora social, un psicólogo, un psiquiatra, y me los traigas mañana aquí al tribunal, pero yo necesito un fundamento que me permita a mí resolver con valor de ciencia, porque si voy a actuar contra la ley, tengo que tener fundamentos muy fuertes. Es decir, yo estaba pidiéndole al juez hoy que no resolviera el caso de acuerdo al sistema latinoamericano del imperio de la ley, sino de acuerdo al sistema anglosajón de la búsqueda de la justicia por encima de la ley, que es el sistema jurídico norteamericano. Que, por cierto, eso es lo que me hace llevar a pensar a mí que necesitamos un proyecto de país donde no solamente cambiemos la concepción del Estado, sino que también tenemos que cambiar la concepción del derecho para poder ser como quería que fuésemos, como querían Agramonte y Martí que nosotros fuésemos. Por eso les digo que Agramonte y Martí, los políticos, los historiadores, nos han negado de una u otra manera porque no hemos logrado entender bien qué es lo que nos estaba diciendo. Así que ya hemos analizado 3 expresiones de proyectos de país: el pacto social, el contrato social, y estábamos hablando de esta expresión no escrita, sino de interpretación de la realidad, el método inductivo de la constitución no escrita del sistema inglés. Que por cierto hay muchos países en el mundo que lo tienen, por cierto los países de más estabilidad política, San Marino, creo que, ¿cómo se llama? Inglaterra, había dicho Israel,
Hay un grupo de países grandes de mucha estabilidad política que no están en estos vaivenes de nosotros, los golpes de Estado, etc. Y nosotros hemos propuesto entonces un nuevo proyecto, ¿cómo se llama? Una nueva expresión, una nueva forma de proyectar el proyecto de país, y perdonen la redundancia, que es lo que nosotros le hemos llamado el Pacto Social Postmoderno, que es el libro que acabo de publicar y que, con la gracia de los académicos, pues, y la valoración que han hecho de ella en distintas universidades, me ha permitido que la Feria del Libro de Miami me invite para este Feria del Libro 2023, que creo que es a final de año, ¿no? Creo que por septiembre, octubre, noviembre, no sé, etc. Ahora, ¿qué es lo que nosotros planteamos en este nuevo proyecto de país? Bueno, en primer lugar, porque no estamos en la era bíblica. Por tanto, no podemos caer en el pacto social del Antiguo Testamento. Ya no podemos hacer el pacto de la Santa Cena. Tampoco estamos en la era de los padres fundadores de la Revolución Norteamericana, ni estamos en la era de la Revolución francesa, y nosotros no tenemos una tradición de valores consagrados de palabra como lo tiene Inglaterra, porque todavía nosotros somos una mezcla de chino, blanco, gallego, etcétera, que todavía necesitamos mucho más tiempo en la historia para consagrar nuestros valores. Eso lo había dicho ya el Papa Pío XII en un mensaje a Cuba en los años 40, donde decía: ustedes que viven en esa patria de la palma que se mueve con donaire, no se dan cuenta que la serpiente se les está deslizando por el tronco, y es que ustedes todavía no han acabado de consagrar los fundamentos de la nacionalidad. Todavía tenemos ese problema. Ese principio lo dijo el cardenal de Cuba en una visita que hizo en los 90 a Venezuela, donde expresó que todavía la nacionalidad cubana le faltaba por cuajar determinados elementos. Yo pienso que en los años 40 fue cuando más la nacionalidad cubana se consagró, hasta tal punto que ya la literatura, la poesía, la música cubana era mulata, que es lo que realmente somos nosotros. Pero déjame hacerte una pregunta. Necesidad histórica. ¿Es posible que nosotros estamos viendo ahora una necesidad histórica imperiosa en el 2023, pero es posible que esta necesidad se haya vislumbrado en los años 40 y las fuerzas de cambio no aparecieron por ningún lugar? Y no crearon la oportunidad histórica. Hay algunos filósofos y religiosos como el Papa Pío XII y un filósofo cubano reciente, Alexis Jardine, y otros filósofos cubanos de los años 40, que dice que ya en los años 40 se estaba empezando a cocinar un pensamiento cubano. Lo que pasa es que ahí tuvimos el problema que nos penetraron el comunismo internacional y trató de meterse y se metió y nos impuso una nueva concepción de sociedad, Estado y el derecho ajena a nosotros, contrario a lo que había dicho Martí, que no debíamos copiar doctrinas ni formas foráneas de gobierno. ¿Ok? Es por eso que Juan Marinello, en una obra publicada por los años 30, dijo con claridad que el pensamiento martiano era peligroso. Juan Marinello, ¿ok? Yo lo tengo citado en mi libro El Pacto Social Postmoderno. Los comunistas de aquella época dijeron que el pensamiento martiano era peligroso para lograr el propósito de la revolución cubana, el proyecto de país que ellos tenían, que era copiar la concepción estalinista del Estado y el derecho, que al final lo hicieron
y lo que hicieron fue retrotraernos en la historia, porque la concepción del Estado y el derecho que Fidel Castro copió, los Castro copiaron de la Unión Soviética, es una concepción feudal, porque la concepción del Estado y el derecho de la Unión Soviética tiene raíz en la Revolución Rusa, pero la Revolución Rusa en el 1917 todavía estamos en el feudalismo, es decir, era un Estado autocrático dirigido espiritualmente por una religión, y lo que hizo Lenin fue seguir haciendo un Estado autocrático y sustituirlo por otra religión que es el marxismo-leninismo, que se cree en la verdad del mundo. Entonces, tú te atreverías a no te estoy poniendo palabras en la boca, no me entiendas mal, pero por lo que me vas diciendo yo voy sacando conclusiones. ¿Tú te atreverías a decir que los esfuerzos de finales de los 30 y principios de los 40, incluyendo la Constitución, fueron un intento desesperado del comunismo internacional por abortar ese naciente civismo y esa naciente nacionalidad cubana, que ya había madurado en lo económico, le faltaba la parte cívica? Juan Marinello lo dice claramente. Juan Marinello lo dice claramente. Para los que no conocen, dame un segundito. Para los que no conocen la historia de Cuba, los muchachos más jóvenes, todos nuestros amigos latinoamericanos y extranjeros, Juan Marinello era de una familia burguesa, no medianamente rico. Su hermano Zoilo, que era una de las personas que de punta en la investigación sobre el cáncer, tenía consulta privada en Cuba. Juan Marinello es fundador del Partido Comunista Cubano. El Partido Comunista Cubano se nutrió con una enorme cantidad de burgueses. Vaya usted a saber por qué. Y esto confirma nuestra teoría de la conspiración. Pero como yo estoy loquito, ustedes no me quieren hacer caso. Pero bueno. Juan Marinello era un intelectual que se creyó la doctrina, porque hay gente que se cree que el humo se puede comer. Se bebió el Kool-Aid. Y indudablemente, cuando usted analiza la obra de Juan Marinello, se da cuenta que fue una persona, en lo personal, honesto. Fue una persona que incluso entregó su riqueza a la causa revolucionaria, pero tenía una concepción de la sociedad del Estado y el derecho completamente equivocada, y eso lo demuestra la historia con el tiempo. Ahora, ¿por qué yo digo que Cuba tiene una necesidad histórica de una nueva concepción del Estado y el derecho? Y que la concepción del Estado y el derecho ideal, mi amigo Payá, andábamos por las noches en La Habana en bicicleta, algunas veces, en las madrugadas y a medianoche, mi amigo Payá. Bueno, imagínense las conversaciones que logré tener con Payá. El proyecto de Varela tiene muchas cosas. Precisamente el primer estadista cubano fue Félix Varela. Claro, lo que pasa es que Félix Varela era todavía un contractualista. Claro, un contractualista lleno de la doctrina religiosa, pero no del protestantismo, sino más bien de la contrarreforma, porque él era católico. Bien. ¿Por qué yo digo que la necesidad histórica de un proyecto de país, y yo digo que debe ser el pacto social y no debe ser el contrato social, ni debe ser una constitución, ni debe ser un documento no escrito? Bueno, en primer lugar, porque cada vez que hay una nueva era histórica, surge una nueva sociabilidad. Y cada vez que existe una nueva sociabilidad, pues se necesita una nueva institucionalidad. Una era es un periodo de tiempo que se abre en la historia de la humanidad por algún acontecimiento trascendente que cambia la forma de vivir de las personas. ¿Y cuál es ese nuevo acontecimiento que, les digo yo a ustedes, ha traído una nueva era a nuestro país y al mundo,
y que está exigiendo, por tanto, una nueva forma de vivir y, por tanto, una nueva forma de institucionalidad, es decir, una nueva forma, una nueva concepción del Estado y del Derecho. Bueno, pues la revolución digital. ¿Qué ha hecho la revolución digital? Bueno, en primer lugar, la revolución digital ha roto la frontera. Ustedes no ven cómo está Putin desesperado diciendo que las fronteras antiguas de Rusia, no es que Ucrania ni ningún país lo que quería invadir ni romper la frontera. Lo que pasa es que la nueva era, por su propia naturaleza, rompe la frontera. No con ejército y no porque la gente quiera quitarse este pedazo de tierra, no. Es que hay una mercadería, hay unos intercambios, hay unos procesos productivos que trascienden y la gente descubre otra forma y quieren mejor los productos de Occidente que los productos rusos, y entonces Putin dice, nos está invadiendo, y entonces pues él quiere volver al pasado, donde él, detrás de sus fronteras, de su imperio, pues se hace lo que él quiere. Entonces, la revolución digital rompe la frontera, elimina las distancias, internacionaliza los procesos productivos, internacionaliza incluso la comunicación, lleva la inmediatez en la comunicación. Yo estoy hablando ahora con personas que están en distintas partes del mundo. Me están escuchando cientos de personas en distintas partes del mundo. Y todo eso exige o impone una nueva forma de vivir. Y esa nueva forma de vivir, pues exige nuevas formas de institucionalidad, una nueva forma, un nuevo proyecto de país, una nueva concepción del Estado y del Derecho. Ahora, ¿por qué yo digo entonces que ese nuevo proyecto de país que exige este momento en Cuba es el pacto social postmoderno? Bueno, porque en primer lugar queremos, como decía Martí, que sea con todos y para el bien de todos. Y para ser con todo y para el bien de todos no puede ser el producto de una convención de políticos y de partidos ni ideología. Entonces, ¿cómo están los grupúsculos eso en Cuba? Uno habla para acá y otro habla para acá. No se ponen de acuerdo porque cada uno quiere su finca. Así no se puede construir un país. Un proyecto de país tiene que ser con todos y para el bien de todos. Bueno, y entonces, ¿dentro de qué marco se puede hacer un país con todos y para el bien de todos? Bueno, pues tiene que ser dentro del marco del discurso de la naturaleza. Es decir, un proyecto de país donde se consagre que a la persona humana hay que respetarla. Un proyecto de país que diga que el pensamiento de todas las personas hay que respetarlo. Un proyecto de país que diga que el derecho de las personas a andar libremente se debe respetar. Es decir, un proyecto de país que no consagre proyectos políticos en virtud de voluntades políticas de los hombres, sino un proyecto de país donde se respete la dignidad del hombre. Es lo que decía José Martí. Sí, yo quiero que la ley primero de la República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Él no dijo que quería que fuera una constituyente donde se garantizara este y este otro derecho, sino un proyecto de país donde realmente se consagre la dignidad del hombre. Eso le sirve al comunista, al socialista, al fascista, al revolucionario, a todo el que quiera vivir en armonía con las demás personas. Cabe. Los revolucionarios, los no revolucionarios, todos caben. Entonces, estamos hablando de un proyecto de país que consagre primero como derechos inviolables los derechos inalienables, que fueron los primeros derechos que nos dio la naturaleza y que ahora se le llaman últimamente derechos humanos, aunque hay ahora ciertos derechos que lo están calificando como derechos humanos que corresponden más bien a cierta tendenciosidad política con la que no estoy de acuerdo, como la ideología de género, etcétera, porque estamos hablando de ciencia, no de ideología. Las ideologías son sistemas de pensamiento, pero no se fundamentan en la ciencia. Faisal, déjame hacerte una pregunta, y creo que aquí me convierto en embajador de una parte del público. Tú sabes que hay una sección de nuestra comunidad que habla de borrón y cuenta nueva.
hay otra sección que habla de que los que hicieron daño tienen que pagarlo. Y entonces yo digo, con todo y para el bien de todos, pero el que torturó tiene que ir preso. O lo vamos a dejar en la calle porque para sea por su bien, o la tercera opción. Siempre hay más de dos posibilidades. Bueno, yo no creo en borrón y cuenta nueva. Ok. Porque hay un pasado que tiene una trascendencia. Hay unas culpas que se tienen que pagar. Lo que pasa es que no podemos ir a la venganza. Tenemos que ir a la justicia. Ok. Y la justicia no significa castigar al hombre por el sentido de castigar. Por el placer de castigar. Por el placer de castigar. Sino que la justicia lo que tiene es que buscar la armonía, el equilibrio. Para mí no hay estadista más grande en los últimos tiempos que Nelson Mandela. Cuando yo te hablo de Nelson Mandela, a mí los pelos se me erizan. No hay noche que yo no me ponga a ver un video de Nelson Mandela. Es un hombre de unas magnitudes realmente increíbles. Yo estaba viendo un video en estos días de una vez que sale Nelson Mandela ya siendo presidente. No quiero que nadie vaya a ser como Nelson Mandela, es imposible, ni que nadie guarde esos sentimientos. Yo creo que yo no podría ser como Nelson Mandela, creo que está aprobado. Pero una vez sale Nelson Mandela, quería ser, ya siendo presidente, quería serla de ciudadano simple y salir por las calles de su ciudad, y va a un restaurante y está con sus escoltas, y cuando está comiendo en el restaurante hay un hombre sentado cerca de él, y en el momento en que está comiendo, el hombre está muy nervioso, y el hombre estaba comiendo solo, y el hombre estaba tan nervioso que dice que estaba hasta temblando, y Mandela invita al hombre a sentarse con él en la mesa a comer. Dicen que el hombre no podía comer. Esto es un hecho cierto, ¿sabes? Lo pueden buscar en internet. Al final, la escolta dice, presidente, pero mire, este hombre estaba nervioso, apenas podía comer, ¿qué le pasa? Entonces Nelson Mandela se echó a reír y dice, sí, porque este era que en la cárcel me torturaba. Este era el que cuando me caían a golpe me orinaba la cabeza. Pero nosotros no somos iguales que ellos. Claro, eso es Mandela. No podemos pedirle a todo el mundo que sea como Mandela, y además Mandela es un fundador del país. Hay otra anécdota de Mandela impresionante que yo creo que la cuento porque estamos tratando de fundar el país, ¿verdad? Tu programa es un país, un programa de fundar patria, ¿sabes? Y en un momento determinado, cuando Mandela sale de la cárcel, hay unas luchas raciales feroces, incluso de negros contra negros, muchas veces capitaneado por Willy Mandela, la esposa de Mandela, que lo traicionó en su ideal y lo traicionó incluso con otro hombre. Y entre los blancos, racistas, etc. Pero estaba entre este sector que estaba en conflicto, estaba el líder de los africanos, que era de los blancos, que a decir verdad tenían preocupaciones legítimas en el sentido que ellos pensaban que si esos negros tomaban el poder y lo excluían, los iban a matar a todos, como pasó en Haití. ¿Ok? Y ante esa situación dice que un día Mandela le dijo al chofer, coge por aquí, y fue a la casa del hombre solito. Nelson Mandela con su chofer. Le tocó la puerta y el hombre, Mandela con esa risa, y bueno, yo vengo contigo para hablar, porque tenemos que resolver esto, porque o nos matamos o nos ponemos de acuerdo para vivir los dos aquí. El hombre pasa a Nelson Mandela a hablar adentro de la casa. Y lo que no se esperaba que el hombre era que Nelson Mandela dominaba el afrikáner, que es el idioma de los blancos racistas, a la perfección. Pero no solamente dominaba el idioma, sino que se sabía toda la cultura del afrikáner,
todos los aportes que habían hecho los africanos a la cultura de Sudáfrica, los aportes científicos, todas esas cosas importantes. Y Mandela le explica todo aquello a aquel hombre. Y el hombre se quedó tan frío, hasta tal punto que cuando salieron de allí, salieron de amigos. Y el hombre dijo al terminar la conversación, dijo después, que cuando terminó aquella conversación se dio cuenta que Mandela era el futuro presidente del país. Es decir, estamos hablando de Mandela. Esos quilates de hombre no los puede usted encontrar en el común de los ciudadanos. Eso es un Gandhi, un Martin Luther King, un Mandela, un Jefferson. Son contaditos hombres a través de la historia. Un Jesús. Voy además a apuntar una cosa. Yo hablaba de la despiadada coyunturalidad de las leyes y de la historia. Y las coyunturas nunca son iguales, pueden ser parecidas. Yo no quiero para nada defender un sistema que a las personas de mi color la restringía de un modo brutal, inhumano e imperdonable. Jamás. No voy a hacer eso. Pero sí necesito poner las cosas en perspectiva. Número uno, por malo que haya sido el apartheid, había negros sudafricanos, quizás mucho menos que blancos, y ahí estaba la injusticia, pero había negros sudafricanos con sus propiedades. Cosa que en Cuba no la hay, ni negro ni blanco, a no ser que sean de la familia del presidente sin casa o de la China o de lo que tú sabes. El grupito, la camancola o un extranjero reciclado. Había, y perdóname que use palabras tuyas, ¿no? Figuras como el habeas corpus y cosas. Dentro de todo aquel desastre, habían abogados que sacaban a negros a la calle. Sí. En Cuba eso no existe. Es decir, el crimen que se ha perpetrado en Cuba contra negros, blancos, turcos, belgas, lesbianas, gays, contra lo que sea, es 10 veces peor que el que se perpetró contra la mayoría negra, y esto no justifica en nada lo que pasó con Mandela. Déjame terminar la aclaración. Había varios líderes, pero la Cuarta Internacional escoge a Mandela porque era para ellos el más potable. Esto no le quita méritos a Mandela, ¿eh? Tú puedes ser escogido por Satanás y no necesariamente ser una mala persona. Repito, hay coyunturas, casualidades, hay muchas cosas y muchos avatares en una realidad. Y hay en nuestra comunidad, y es el tercer punto que te quiero poner, una animaversión contra Mandela, porque en ese momento nuestros líderes, y es una de las pocas críticas que tengo para mis viejos, como le llamo yo a nuestro exilio, que tuvieron los timbales que yo no tuve, es uno de los pocos errores que tuvo nuestra comunidad cuando Mandela, al salir, agradece al Gaddafi, a Fidel Castro y a todos los que dijeron, o de boca para adentro o de boca para afuera, que lo apoyaban. Creo que nos faltó visión y a mi juicio eso marcó el turning point, como se dice en inglés, y el inicio del divorcio entre la comunidad cubano-americana, que hasta muy reciente esa fecha se llevaba bastante bien como la comunidad negra americana, y esa comunidad negra americana, porque nosotros montamos en cólera cuando Mandela dijo eso, y montamos en cólera con toda razón, porque a mí nadie me va a decir que Fidel Castro es bueno. Ahora, no lo dice, yo siempre digo, como yo estoy loquito, a mí no me hacen caso. No lo dice Andrés Albuquerque. Busquen a Newt Gingrich, el speaker que obligó a Clinton a emparejar el presupuesto, junto con Bob Dole en el Senado. El jefe de la mayoría de la Cámara Republicana era Newt Gingrich. Además, fue embajador en Italia durante Trump, una persona de un espesor intelectual respetable.
Cuando muere Mandela, a él le preguntan, y la pregunta que le hacen con toda razón, sí, señor Gingrich, pero el problema es Mr. Speaker, pero es que el problema es que Mandela elogió a Castro, a Gaddafi y a no sé quién más. Y Gingrich la mira y le dice, el problema es que no habían otra gente a que elogiar, porque nosotros nos quedamos dormidos. Y Eso creo es cierto. que haya sido posiblemente el único error grave del gran mi presidente eterno, Ronald Reagan. Cualquiera se marea. Se mareó. ¿Se mareó por qué? Porque Reagan estaba en la jugada, no era como este viejo de basofia que tenemos ahora. Y Pero sabía, fíjate, perdóname, después, termino enseguida. Reagan sabía que la facción que pujaba a Mandela era la más izquierdosa. Y ahí fue donde Reagan perdió unos segundos importantísimos en decir, mira, será lo que será, pero hay que ponerse de parte porque lo que no podemos perder es la iniciativa política y la inercia política. Hubo un error colectivo que nos distanció, que crea el problema, no justifica. Claro que Mandela se equivoca y Fidel es un asesino, pero si ahora la causa de Cuba la ayuda Yuse Dembal, el que era primer secretario del partido en Mongolia, tú mañana vas a ver las camisetas de Yuse Dembal en la comunidad cubana porque es el que nos está ayudando. Hay que entender la coyuntura de cada pueblo en cada momento histórico. eso es No así. estoy defendiendo a Mandela, estoy poniendo cada cosa en su perspectiva. Adelante, Faisal. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Mandela es el hombre producto de un momento histórico y además en un momento histórico que se llama la Guerra Fría, donde habían dos tendencias. Pero fíjate, Reagan después subsana ese error y apoya a Savimbi, que era el verdadero líder de Angola. Y Mandela agradece a Fidel Castro porque indudablemente Fidel Castro lo ayudó a él y los hombres tienen que ser también agradecidos. Pero Mandela nunca aceptó tener relaciones políticas ni aceptar las doctrinas revolucionarias de Fidel Castro. Hizo otro proyecto de país completamente diferente. Es decir, estaba agradecido, pero él hizo su proyecto de país de acuerdo a las necesidades de su país. Lo que también Mandela era un hombre agradecido. El hombre te ayuda y Gaddafi lo ayudó en unos momentos históricos muy peligrosos que estábamos en medio de la Guerra Fría. Pero bueno, quiero volver a la tesis de por qué yo abogo por que Cuba para la era postcastrista necesita un proyecto de país basado en el pacto social postmoderno y por qué se llama postmoderno. Como les dije, Cuba está abocada a una encrucijada histórica. El proyecto de la revolución ha demostrado ser un fracaso absoluto. Ya no tiene posibilidad de subsistencia a no ser que China o Rusia lo apuntalen. Rusia está en una etapa de desprestigio tal y de descrédito tal que incluso de que puede perder la guerra, aunque destruya a Ucrania, pierde esa guerra históricamente. De modo que el gobierno cubano, con su falta de visión, estos dirigentes que están ahora en el país, pues no tienen la capacidad de realmente proyectar un programa de país para el futuro. Entonces, además de que el régimen cubano no tiene presencia, no tiene vigencia, a pesar de que el proyecto cubano está agotado históricamente, además que es un proyecto no revolucionario, es un proyecto contrarrevolucionario, porque lo que vino a establecer el gobierno revolucionario de Cuba, supuestamente revolucionario, fue la concepción del Estado y el derecho soviética en Cuba, que es una concepción del Estado y el derecho de la era feudal. Es decir, lo que hicieron fue retrotraer a la historia.
Es decir, la revolución cubana es una gran contrarrevolución, como yo digo que la revolución socialista de Lenin, lejos de ser una revolución, fue una contrarrevolución, porque lo que quisieron fue tratar de establecer una nueva forma de feudalismo en el pleno siglo XX, hacer revivir el feudalismo cuando ya la humanidad estaba saliendo, estaba en plena modernidad, con la Revolución Francesa, con la Ilustración, movimiento enciclopédico, etcétera. Nada de eso conoció Rusia, la tripartición de poderes, etcétera. De modo que lo que hizo la Revolución Cubana y la Revolución de Octubre fue retrotraer la historia 200 años, 250 años atrás. Bien, agotado el proyecto de Cuba, pues nosotros tenemos que pensar en un nuevo proyecto de país. Y ese nuevo proyecto de país tiene que adaptarse a la nueva realidad histórica. Y esta nueva realidad histórica, pues la era de la revolución digital. Y esa nueva era de la revolución digital, como les dije, ha traído una nueva sociabilidad. Como les dije ahorita, nos ha traído un mundo sin fronteras, sin distancias, nos ha traído la internacionalización de los procesos productivos, la internacionalización, la inmediatez de las comunicaciones, la internacionalización hasta de las familias. Y por tanto exige una nueva concepción del Estado y el derecho. Y tiene que ser un país con todo y para el bien de todos, porque no podemos seguir fusilando gente, ni seguir metiendo gente presa, ni crear una isla en el mar para el Caribe, para echar ahí a los que no estén de acuerdo con nosotros. Entonces, tiene que ser un país con todos y para el bien de todos. Y la única manera de crear un país con todos y para el bien de todos es que no sea ideológica, que no sea partidista, que no pertenezca a un grupo económico o religioso. Tiene que ser donde quepan todos, y eso solo puede ser en un proyecto de país donde se respeten los derechos inalienables del ser humano, que se respeten los derechos que nos dio la naturaleza por el solo hecho de venir a la vida, que no se lo vamos a deber a ningún partido ni a ninguna revolución, que no se lo vamos a deber a ningún líder, y que haga soberano al ciudadano. Primero, porque Dios nos hizo su imagen y semejanza. Y segundo, porque ya la revolución digital nos ha permitido a nosotros poder hacer llegar nuestros mensajes, nuestras necesidades y aspiraciones, nos permite proponer, consagrar, dibujar un proyecto de país con políticas públicas sin necesidad de intermediario alguno, porque ya nosotros podemos llevar nuestro proyecto con inmediatez a las instituciones del Estado. Por tanto, tenemos que crear instituciones propias para esta era. ¿Y cómo se crean las instituciones propias para esta era? Bueno, si el soberano va a ser el ciudadano, pues el ciudadano es quien debe elegir quiénes van a ser los jueces, quiénes van a ser los fiscales, quiénes van a ser los gobernantes. Es decir, que el ciudadano disfrute del derecho inalienable a elegir y a ser elegido. Esa es la forma de ejercicio del poder. Por tanto, estamos hablando de un proyecto de país que le llamamos pacto porque tiene el principio del pacto social de la cristiandad y el pacto social norteamericano, en cuanto consagra como inviolable los derechos inalienables y como primera y última fuente de poder al ciudadano, y postmoderno porque consagra instituciones propias para la era de la revolución digital. El tiempo es tirano y hay que seguir con el programa. Además, no te puedo tener toda la vida ahí, pero yo quiero no perder esta pregunta. Tu exposición ha sido clara. Tienes personas que están perfectamente de acuerdo, personas que no están de acuerdo, personas que están mitad y mitad, pero dicen, este señor piensa, déjame leer y documentarme, que es lo que yo aconsejo. No tomen nada a pie juntilla. Documente, se busque, averigüe, hurgue en la historia. Ahora, estábamos de acuerdo los dos en que hay una imperiosa necesidad histórica en Cuba para encontrar
que ve cómo se dice en español, para enfrentar esta imperiosa necesidad histórica, como siempre, no ahora, como siempre, son necesarias esas fuerzas de cambio que pueden existir en la esquina y a lo mejor no las hemos visto. No es que aquí nadie nazca con un cartel que dice yo soy fuerza de cambio. Cualquiera es fuerza de cambio y cualquiera no lo es. ¿Tú crees, totalmente especulativa la pregunta, lo sé, tú crees que entre nosotros estén presentes esas fuerzas de cambio que lograrían en un breve periodo, históricamente hablando, por supuesto, no mañana ni pasado, encontronarse y encremallarse? Fíjate, dos verbos nuevos que estoy aquí. A ti que te gusta tanto martillo, estoy inventando palabras, tomándome prerrogativas que no me pertenecen. Encremallarse con esa necesidad histórica y saltar al estadio superior, que es la oportunidad histórica. ¿Crees que existen estas fuerzas de cambio? Sí, existen estas fuerzas de cambio y tú no sabes dónde están, en la gente más humilde. Cada vez que le hablo a los cubanos de a pie dentro de Cuba, todos están de acuerdo con el pacto social. ¿Sabe quiénes son los que no están de acuerdo con el pacto social? Los que tienen que ganar. Los supuestos líderes políticos de Cuba, de dentro de Cuba y de afuera. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser los representantes del pueblo. Ellos quieren ser los... Hasta tal punto, Andrés, que el pacto social posmoderno es una tesis que primero fue una tesis académica y después ha sido un libro sobre la cual yo he dado conferencias en distintas partes del mundo, en la Universidad de Salamanca, en la Universidad de Martinica, en la Universidad de Colombia, la Universidad de Puerto Rico, donde era profesor. Es un libro que además está propuesto para participar en la Feria Internacional del Libro, que por cierto quiero promoverlo para aquí porque quiero encontrarme con todo tu público allí en la Feria del Libro, porque además me interesa venderlo porque yo soy escritor y vivo de eso. Entonces, pero sobre todo me interesa que le llegue a las personas, porque todavía no ha habido un periodista profesional que pertenezca a un medio oficial que se haya interesado del pacto social posmoderno, a pesar de ser libro de texto en universidades, a pesar de ser un libro que está invitado a la Feria Internacional del Libro, y a pesar de que tiene en la plataforma públicamente 1.500 filmantes de gente de a pie, pero dentro de ellos los 50 escritores más importantes de Cuba en este momento, entre ellos Amir Valle, dentro de ellos Rafael Biche, dentro de ellos, ¿cómo se llama? Luis Orlando, Pardo Lazo, los más importantes artistas de Cuba están esos, pues son amigos míos, escritores, saben que nosotros tenemos una comunicación bastante larga, etc. La escritora Rita Martin, una poeta excelentísima. Incluso ni Radio Martí nunca se haya hecho eco del pacto social posmoderno. Nunca ha existido ningún periodista independiente, ni Radio Martí, ni República, etcétera, que se haga eco del pacto social. ¿Por qué? Porque el pacto social le quita el proyecto político, le quita el proyecto a los políticos de ser los soberanos del país, porque ellos quieren que los ciudadanos hagan lo que ellos dicen, no hacer ellos los que les digan los ciudadanos. Y esa es la diferencia del pacto social con los demás. Yo necesito no. Yo creo que el país necesita que este pacto social, que tiene su origen en Agramonte y en Céspedes, en Agramonte y en Martí, en nuestra historia, y que en el campo internacional, en los padres fundadores de la Constitución norteamericana y en la Biblia, que los cubanos que pueden se acerquen a él, lean el pacto social posmoderno
está en internet. Yo voy a colocar ahorita, si es posible, en los comentarios el link para que la gente lo lea, para que la gente lo firme. Y voy a colocar también el link del libro El Pacto Social Postmoderno, que es el libro que le da fundamento teórico y en el cual me sirve de base para crear el pacto social. Porque si nosotros logramos que ese pacto social lo firmen 10, 20.000 o 50.000 personas, nos convertimos en una expresión legítima de la voluntad política de nuestra nación y somos reconocidos, quiere el régimen o no, por la comunidad internacional y por la cubanía. Por tanto, el pacto social se puede convertir en una representatividad de una nación cubana, de un proyecto de país que Cuba no lo tiene ahora porque está buscando China y etcétera, que fue lo que quiso hacer para allá. Si nosotros hablábamos, yo era amigo personal de para allá. Y precisamente por eso es que matan a Payá, porque Payá estaba logrando un proyecto de país que no era postmoderno todavía, y todavía estaba en el pacto social, pero era un contrato social, pero un contrato social bastante avanzadito, porque tenía Varela de atrás como sostén filosófico. Y si nosotros logramos que las personas firmen ese documento, nosotros estamos creando una plataforma política que nos puede convertir en una opción política. No por gusto, la gente dentro de Cuba apenas lo pueden abrir, a pesar de que muchos dentro de Cuba lo firman y a otros nos llaman para que le firmamos. Y nosotros a personas dentro de Cuba le decimos muchas veces que no firmen. Tenemos muchos amigos profesores universitarios, tengo muchos estudiantes universitarios, estudiantes de derecho, etcétera, que yo les digo no lo firmen, porque si lo firman públicamente ustedes se van a quemar. Traten ustedes de trabajar como célula independiente, como células secretas, y demos el nombre a aquellos que no corremos peligro, los que estamos en el exilio, los que somos conocidos, los que algunos dentro de Cuba que me dicen que no les importa, que ellos quieren firmarlo, pero nosotros tratamos que el pacto social fundamentalmente trabaje dentro de Cuba en células creadas entre familias y amigos, porque una de las cosas que nosotros tenemos que reconquistar son esas dos primeras células fundamentales de la sociedad, la familia y los amigos, que el régimen los rompió. Y además para evitar la penetración del enemigo. Entonces, lo que estamos haciendo dentro de Cuba es que el pacto social y el libro del pacto social se lo hacemos llegar a las personas interesadas dentro de Cuba, y ellos a su vez lo van desarrollando en el grupo más íntimo. Y para que ustedes tengan una idea de lo que es el pacto social postmoderno, yo le puedo decir a ustedes que cuando el 11, 12 y 13 de julio yo mantenía comunicación personal diario con los líderes de ese movimiento. Fíjense ustedes que cuando el levantamiento del 11, 12 y 13 de julio, lo que pedían las personas eran precisamente lo que nosotros pedimos en el pacto social. Es decir, libertad de creación, libertad de expresión. No hubo nunca una solicitud de derechos políticos ni de demandas sociales, ni de elecciones incluso se llegó a pedir en aquel momento, sino que lo que se pedían eran los fundamentos, la propuesta que hace el pacto social postmoderno. Y le digo más, incluso Junior, aquel joven que creó aquel movimiento o propuso aquella marcha para el día 15 de noviembre, yo hablaba todos los días 2 y 3 veces con Junior. Cuando él estaba allí en la casa, en la reja detrás, pues nosotros nos manteníamos en contacto
con WhatsApp. Es decir, que el pacto social postmoderno está llegando al país y yo creo que pudiera ser el proyecto de país de futuro. Yo no creo en la Constitución de 1940 porque creo que es un contrato social, y segundo, porque era un producto de los partidos, y tercero, porque era la expresión más bien del ideal, de la aspiración de aquellos políticos que estaban prometiendo más de lo que se podía dar, enmarcado todo en una tendenciosidad ideológica y política que no permite el todo y para el bien de todo, y eso lo demostró la década de 40, que fue cuando más guerra social existió en Cuba, y todo eso se debe a la Constitución de 1940. Y si alguien tiene alguna duda, que se lea el informe Truslow, que es el informe Truslow, está hecho por lo que era el Banco de Fomento norteamericano, que era el banco más importante de Estados Unidos en aquella época, que hizo un estudio solicitado por la presidencia de Cuba sobre la realidad cubana, y donde ellos dicen que el primer obstáculo para el desarrollo de Cuba era el sistema judicial, el sistema jurídico de Cuba, es decir, la Constitución de 1940. Faisel, te doy muchas gracias, pero antes que te vayas te quiero decir algo, porque no lo quiero decir cuando ya te hayas ido. No es correcto. Yo he disfrutado muchísimo las preguntas que te he hecho, refrescar conceptos que ya tú habías introducido. Yo no soy abogado, soy un neófito, es decir, que encuentro particular solaz en desmenuzar contigo determinados conceptos. Ahora, hay una cosa cuando, y sé que tú en ese momento estabas en contacto con Junior porque era el que estaba. Si hubiera estado King Kong, hubiera estado en contacto con King Kong, porque era el que estaba y era el que se proponía como jefe. No, yo estaba con Vilches también y con otra gente, pero bueno, pues te digo Junior porque era el que estaba liderando esa sin lugar a duda, indiscutiblemente el líder de eso. Yo lo entrevisté apenas llegado a España. Yo le di la oportunidad de la duda. Yo, que sabes que generalmente no ofendo a mis invitados, porque a lo mejor nos llamamos por teléfono y nos decimos hasta botija verde, pero yo creo que es de muy mal nacido invitar a una persona a hacerle una emboscada para insultarlo delante del público de uno. Eso no se hace. Entonces yo me mantuve bastante parco, pero al final de la entrevista le dije, mira, Junior, yo no te puedo criticar por haberte ido porque yo me fui. Yo no tuve lo que hay que tener para morir por mi patria, para hacer lo que yo tenía que haber hecho. Así que de mí nunca recibirás una crítica por no haberte muerto allí. La crítica que te hago es que embarcaste a medio mundo y dejaste a la hermana de Dani Rojo, que mojada pesa 20 libras, mojada, con la cabeza mojada y todo, pesa 20 libras, y la metieron en la cárcel y quién sabe lo que fue lo que le hicieron, porque a ti se te ocurrió jugar al Príncipe Valiente o a Robin Hood. Esa irresponsabilidad yo no se la perdonaré jamás a Junior, porque es irresponsabilidad en el mejor de los casos. No quiero ser, como no tengo prueba, no voy a venir a un programa a estarlo acusando de otras cosas, porque no tengo la menor evidencia, no tengo prueba. Pero en el mejor de los casos es un emérito irresponsable, capitán Cebollita, que dejó embarcado a un pueblo, y eso no se hace. Más aún, no es personal con Junior, que sea claro. El problema es que después que él hizo esa payasada, el movimiento que había logrado, como tú sabes, una cierta inercia, echó para atrás y reculó, y ahora de grupos de jóvenes que casi todos los días se tiraban para la calle, quedan sus madres que tienen los atributos y el coraje de hablar a cara descubierta y decir cosas. Yo no he logrado contabilizar, y no sé si lograré contabilizar el daño que la tontería, el juego a los soldaditos, en el mejor de los casos, de Junior le hizo a nuestro pueblo. No lo podré perdonar jamás,
Por eso, contra él yo no tengo nada, yo no lo conocía, pero no lo podré perdonar por eso. Ahora, no te estoy echando, comprendo que en el momento que tú hablabas con él, era con quien tenías que hablar, con quién rayos iba a hablar con Díaz-Canel, tenías que hablar con el que se proponía como jefe de algo parecido a algo que había ocurrido, es decir, habían elementos de credibilidad y es lo que la gente debe entender, porque a veces el pueblo, irracional como somos, pues tú hablaste con Junior y tú también eres de G2, tú hablaste con fulano, tú también eres de G2. Oye, no me jodas, el juego fue el domingo, no fue el lunes. No me hables el lunes lo que tú hubieras hecho el domingo. El domingo Junior era la persona que se proponía, entre comillas, valientemente, para una repetición del 11 de julio. Y como había ocurrido un 11 de julio, había elementos para esperar ilusionadamente que quizás se pudiera repetir. Después él hizo la puercada que hizo, imperdonable, pero esto no puede manchar a todo el que haya hablado con él, porque entonces bueno, no va a yo llegar a hablé con él después y le dije más o menos lo que tú me dijiste. Y hasta el punto que se sintió tan herido que después de eso no ha hablado más conmigo. Pero yo me sentí en el deber de decirlo. Yo coincido mucho con lo que me dijo Fariña, lo que dijo Fariña al respecto. Es decir, que no tuvo la suficiente consistencia para mantener lo que él mismo había propuesto. Y eso, la historia está llena de estos hombres. Yo tuve la oportunidad de ser amigo de un escritor en los años 60, 70, colombiano, que parece ser que él era guerrillero o algo de eso, ¿no? Porque él fue a Cuba y en aquellos tiempos yo era un niño prácticamente, él iba con mi papá, etcétera, que manejaba una guagua charter, ¿no? Y un día él me dijo algo que a mí nunca se me olvidó. Después él se fue de Cuba, mas nunca supe de él. Seguramente lo habrán matado, sabe Dios, porque ¿te acuerdas que vivíamos en una Habana donde había muchos estudiantes latinoamericanos, que casi todos ellos eran de esta corriente? Y él me dijo una cosa, porque yo le dije a él, yo sentía ya que yo iba a disentir del régimen, ¿no? Y yo le dije que yo tenía mucho miedo. Que muchas veces tenía deseo de expresar y decir cosas, pero yo que sentía que tenía miedo. Y él me dijo algo que es muy importante. Dice, eso no te debe preocupar. Primero porque el miedo lo tenemos todos, pero uno en la lucha hace lo que puede y cuando no da más, da más. Si te para, pues el que está detrás te empuja. Y si traiciona, el que está detrás te fusila. Pero esa es la lucha. Lo importante es de uno hacer en cada momento lo que está llamado a hacer. Y yo creo que Junior no estuvo a la altura de las posibilidades que él tuvo en un momento determinado y que él creó en un momento determinado. Porque indudablemente el movimiento de artistas en el Ministerio de Cultura, él fue líder de ese movimiento que existió allí primero en el Ministerio de Cultura. Y él logró mover a un grupo de intelectuales. Lo que pasa que después él creo que no maduró bien, no pudo ver las consecuencias suficientes, ni tenía el valor suficiente. Todos no son Fariña y todos no son Maceo. Y no estuvo a la altura de las necesidades del momento. Sí, Faisel, pero atiende. Oye, yo lo entiendo incluso cuando ya a la hora cero dice voy echando. Esto es más fuerte de lo que pensé, que hubiera mandado un mensaje, una cosa en Facebook. Señores, no salgan, me apendejé. Yo nunca pensé que pudieran ser tan malos y tan despiadados. Perdónenme. Oye, te aplaudo. Humanamente uno lo hubiera entendido, sí. Es que pero se metió te digo que era a mí me dejado de hablar. Era a mí me ha dejado hablar y él no ha hablado nunca más con él. Se metió 48 horas mientras se piraba para España, en complicidad con el régimen. En Cuba nadie sale tan fácil, ni los españoles te dan una visa en 3 minutos. Coño, yo llevo una vida fuera de Cuba. Yo salí cuando de Cuba casi nadie sabía.
salía. Yo sé lo duro que es salir de allí. Él tiene esa culpa histórica y las culpas históricas desgraciadamente no se perdonan. Es su problema, porque pensó que esto era un juego de soldaditos. Sí, es su problema. Pero bueno, era nada más para hacer esa aclaración, porque lo que no quería es que tu nombre se viera ligado al de él. No te era para echarte, era para demarcar los territorios. Sí, sí. La discusión nuestra es a otro nivel, no es a nivel de traiciones ni un demonio. Entonces, te agradezco mucho que hayas estado aquí. Vamos a seguir en contacto. Vamos a ver qué programas, según los comentarios, lo que la gente vaya pidiendo. Tú sabes que dependemos mucho de lo que la gente pida. ¿Qué otra cosa podemos hacer para ayudar a que la gente estudie? ¿Le ha interesado a la gente el tema hoy? Sí, les ha interesado. Hay muchos que han hecho su crítica, hay muchos que han elogiado y existe todavía el sentimiento de lo que hace falta es desarrollar esto de plan, es decir, despegar sin plan de vuelo. Y despegar sin plan de vuelo. Es un error metodológico. Es un error metodológico que además se paga caro. Es durísimo tratar de entender eso. Yo lo comprendo porque es que ya estamos hasta la madre de tantas promesas incumplidas. Yo lo comprendo perfectamente. Pero hay que recapacitar, hay que abandonar las emociones dentro de lo posible y pensar con cabeza fría, no porque queremos ser más inteligentes que nadie, no porque queremos lucir mejor que nadie, sino porque Cuba, después de todo, se lo merece. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, hermano. Que Dios te bendiga. Bye, bye. Igualmente. Bueno, tuvimos a Faisel. Es una oportunidad buena con conceptos innovativos. Yo veo que ustedes han hecho todo tipo de comentarios desde la A hasta la Z y eso era lo que quería.